Muy buenos días, queridos hermanos. Podemos compartir este tiempo nuevamente de tiempo devocional, donde como iglesia todos los días, por la gracia de Dios, estamos compartiendo este tiempo, edificando nuestras vidas a través de la palabra de Dios, de la enseñanza que Dios trae a nuestras vidas. Y gracias a Dios hay muchos hermanos, sí, que se preparan, que disponen un tiempo para enseñarnos, y esto es algo que realmente tenemos que agradecer mucho a Dios. Antes de ir al devocional, quería animarles, como lo hacemos siempre, a estar orando unos por otros, a orar por este tiempo, ¿sí? Este tiempo en el cual no podemos llevar una vida normal, para decirlo de alguna manera, como lo hacíamos siempre. Esta situación de la pandemia hace que tengamos que recluirnos en nuestras casas, no poder hacer algunas actividades que hacíamos, pero sí podemos estar orando por este tiempo y orar para que Dios de alguna manera obre, para que esta situación pronto se pueda resolver dentro de su voluntad, por su gracia, si esto es así, para que pronto todo esto se pueda resolver. Vamos a orar, sí, vamos a orar y vamos a encomendar este devocional en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos confiar en ti a pesar de todas las cosas que suceden. Nuestra mirada está puesta en ti, nuestra esperanza eres tú, oh Dios, y nosotros podemos estar en paz, tranquilos, a pesar de las circunstancias. Y Señor, ahora vamos a escuchar tu voz a través de tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Bendice a cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera invitarle a leer un versículo en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer una parte de este versículo. Dice así: Daniel 2:23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque has dado sabiduría y fuerza. Sí, Dios le ha dado sabiduría y fuerza, y Daniel agradece a Dios por esto. Pero yo quiero, sí, detenerme un rato en este personaje que es Daniel, sí. Y yo cuando veía esto pensaba, Daniel, sí, dicen los comentaristas, que era un joven, un niño prácticamente, algunos dicen, cuando fue llevado, sí, a la esclavitud allí, a Babilonia. Y Daniel, sí, dicen los comentaristas, tenía entre 12 y 16 años, era muy, muy joven. Yo pensaba cómo hizo Daniel para sostenerse, sí, a pesar de todo lo que él estaba viviendo. Era, sí, haber sido quitado de su patria, de su tierra, de su familia, de todas sus costumbres. Sí, Daniel fue arrancado de todo eso y fue llevado a tierras extrañas, donde le obligaron a aprender otro idioma, le cambiaron el nombre a Daniel, hicieron muchas cosas. Pero lo único que no pudieron hacer con Daniel es cambiarle el Dios de Daniel, ¿sí? ¿Eh? Cambiaron muchas cosas en Daniel. Daniel estaba en una situación realmente difícil, pero no pudieron cambiar el Dios de Daniel. Este hombre, este joven, Daniel pudo sostenerse, sostener su integridad, su fe, mantener su pureza en medio de toda esta situación, ¿sí? Era un hombre realmente determinado, un joven muy determinado, Daniel, a pesar de su corta edad, de ser muy joven. Y yo pensaba, ¿cuáles fueron las claves que llevaron a Daniel? Y indudablemente hay varias, ¿sí? Pero yo quería marcar una, que es la que nosotros acabamos de leer en este pasaje, ¿sí? El versículo comienza diciendo, a ti, oh Dios de mis padres, ¿sí? Yo creo que una de las claves de Daniel era que Daniel había conocido al Dios de sus padres, ¿sí? Daniel había aprendido, había conocido y había recibido a este Dios que tenían sus padres. Qué importante, hermanos, que es que Dios esté presente en el hogar, en la familia. Daniel allí había conocido a Dios. Él se refiere a Dios como el Dios de sus padres. Indudablemente él había conocido a Dios en el ámbito de la familia, en su hogar. Y yo quería hablar un poquitito acerca de este aspecto de la familia, ¿sí? La familia, hermanos, es algo sumamente importante, y creo que no estoy diciendo ninguna novedad, todos sabemos de esto, pero tenemos que, sí, tener presente esto en nuestra vida, la importancia de la familia. ¿Sí? Dicen los especialistas, los que estudian esto, que el primer ente de socialización de una persona es la familia. ¿Sí? La familia es la que impregna, ¿sí? La que transmite una herencia biológica, ¿sí?
pero no solo biológica, sino sociológica, psicológica y espiritual en la vida de un niño, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros como padres, en el ámbito familiar, nosotros vamos a estar imprimiendo, vamos a estar transmitiendo una herencia biológica, ¿sí? Psicológica, sociológica y espiritual en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, nosotros como padres en la familia, nosotros vamos a ser fundamentales, ¿sí? Vamos a ser, pero muy, muy importantes, ¿sí? Por eso serían fundamentales en la formación del carácter y de la personalidad de nuestros hijos, ¿sí? Y yo agarré, hermanos, y busqué en el diccionario, porque quería, y me anoté la definición de carácter y de personalidad. Y quiero leerle, ¿sí? Quiero leerle para que usted vea, ¿sí? Y le digo, no busqué en un diccionario bíblico, sino en un diccionario común, ¿sí? Y fíjese la definición de carácter que da el diccionario. Dice, el carácter como cualidad moral es el conjunto y organización de los rasgos, actividades y hábitos que orientan la conducta de un individuo. El carácter se extiende desde la actuación ejemplar o modelo hasta las conductas prohibidas. Todo eso tiene que ver con el carácter de una persona. Y termina diciendo así, o sea, es lo que define a una persona y lo que determina sus elecciones y decisiones. Lo que va a elegir y lo que va a decidir una persona el día de mañana tiene que ver con su carácter, ¿sí? ¿Y qué es la personalidad? Dice así, diferencia individual que caracteriza a cada persona y la distingue de las demás. Y ahí dice, es la suma del carácter, el temperamento más la inteligencia. La suma de esas cosas hacen a la personalidad de alguien. Y nosotros en la familia vamos a formar el carácter y vamos a formar la personalidad, ¿sí? O deberíamos al menos ser los formadores del carácter y de la personalidad de algo. Mire, entonces, ¿por qué Satanás está tan empecinado en destruir la familia? Para destruir esto, para destruir lo que la familia tiene que hacer en la parte formativa de los niños. Porque si nosotros hacemos un trabajo formativo, formamos un carácter y una personalidad como la que Dios nos pide, indudablemente vamos a estar volcando a la sociedad personas, ¿sí? Diferentes, personas con un corazón, ¿sí? Con una personalidad y un carácter según lo que Dios quiere. Y Satanás no quiere eso. Por eso Satanás está tan empecinado en destruir la familia, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos los que marcamos, los padres, marcamos la historia de nuestros hijos, ¿sí? De alguna manera siempre la vamos a estar marcando, para bien o para mal o ausentes, ¿sí? Pero marcamos la historia de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que estamos dejando para nuestros hijos? ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué legado estamos dejando para las futuras generaciones en la formación de nuestros hijos? ¿Sí? Miren, yo voy a decir algunas cositas nada más, ¿sí? Acerca de esto de la familia. No vamos a dedicarle mucho tiempo, pero quiero decir un par de cositas más, ¿sí? Nosotros somos los responsables, la familia es la responsable, ¿sí? De la construcción del hogar, de lo que es la familia. Nosotros los padres somos los responsables de construir un ámbito familiar, ¿sí? Y cómo lo hacemos es nuestra responsabilidad. ¿Qué principios estamos volcando en esa construcción familiar a la vida de nuestros hijos? ¿Sí? Miren, si nosotros hacemos un ámbito familiar en el cual la palabra de Dios, nuestra vida devocional, nuestra vida cristiana sea esencial en nuestro ámbito familiar, nosotros vamos a estar transmitiendo eso a la vida de nuestros hijos, ¿sí? Y todos los principios que nosotros le vayamos transmitiendo a nuestros hijos son los que ellos van a recibir. Ahora, si nosotros no hacemos esa parte y permitimos que otras cosas, ¿sí? La televisión, el internet, la sociedad, sean las que formen a nuestros hijos, los que impriman algo en la vida de nuestros hijos, ellos van a tener esa personalidad, ese carácter, esa formación el día de mañana. Yo escuchaba a un predicador hablando acerca de estos temas, ¿sí? Y él decía, lamentablemente, él ve que muchos hijos de cristianos, ¿sí? El persona común del mundo, bueno, es otra historia, pero hablaba de hijos de cristianos
que tenían una identidad tan fuerte con personajes famosos, ¿sí? Artistas, cantantes, deportistas, que terminaban haciendo que esos famosos fueran un ídolo para su vida, ellos eran imitadores de esos personajes, de tanto, sí, verlo, o a veces, sí, que hasta en la misma casa se toca tanto estos temas, que eso era tan importante para ellos, que estaban entronizando a esos personajes en su vida. Sí, indudablemente esto puede pasar en el ámbito de nuestra familia, de permitir este tipo de cosas, ¿sí? Que sean ellos los que formen el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Y hermanos, indudablemente eso no debe ser así. Nosotros tenemos que ser los que impregnemos los principios y los valores de Dios en la vida de nuestros hijos. Que ellos conozcan, como decíamos de Daniel, Daniel conocía al Dios de sus padres. Seamos nosotros en el ámbito familiar los que transmitamos eso, que ellos conozcan a Dios, a nuestro Dios, ¿sí? Para que ellos puedan, ¿sí?, desarrollar su carácter y su personalidad de una manera como es la que Dios quiere, con los principios divinos, ¿sí? Yo decía, los chicos a veces desde muy, muy chiquititos, a veces sí, saben tantas cosas, ¿sí? Y yo no digo que esté mal, que conozcan, ¿sí?, acerca del fútbol, por ejemplo, y de que tengan una simpatía a veces por un club, pero a veces la preocupación de un padre a veces es que el chico sea un hincha y que se identifique con un club, y se lo inculca, digo del fútbol porque quizás es lo más popular aquí, o de otras cuestiones pueden ser también, y el chico termina asimilando eso, ¿sí?, formándose de esa manera. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque nosotros somos los responsables de esa construcción que nosotros hacemos en el ámbito familiar y de los principios que ellos van a estar recibiendo dentro del ámbito de la familia. Esto es sumamente importante, hermano. Y otra cosa que realmente es muy importante es las relaciones, ¿sí?, que nosotros tenemos. Si tenemos relaciones conflictivas dentro del ámbito de la familia, si tenemos malas relaciones dentro del ámbito de la familia, indudablemente podemos estar produciendo hijos problemáticos, conflictivos también, ¿sí? Entonces todos estos cuidados nosotros tenemos que tener para la formación del carácter y de la personalidad de nuestros hijos, ¿sí? Porque los seres humanos somos seres sociales, y lo que nosotros vivimos en el ámbito de la familia, ellos van a asimilar en su carácter y en su vida, ¿sí? Entonces los hombres, los papás, debemos ocupar nuestro rol de padre, de hombre, y que nuestros hijos vean eso en nosotros como papá, lo mismo la mamá, ¿sí?, ocupar su rol de mujer, de esposa, de madre, ¿sí?, y que las mujeres, las niñas y los varones entiendan esa posición, ese rol que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer en el hogar, y ellos se formen de esta manera también, ¿sí?, viendo cuáles son los roles y imprimiendo todo eso en su vida, en su carácter. Yo voy a leer solamente 2 versículos ya para ir terminando, ¿sí?, 2 versículos que nos sirven de guía de estos Proverbios, capítulo 22, versículo 6, es un versículo muy conocido por todos. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros instruimos en los caminos de Dios, imprimimos eso en la vida de nuestros hijos, vamos a tener hijos como fue Daniel, una persona que no se olvidó del Dios de su padre a pesar de las circunstancias, ¿sí? Y después el otro versículo que quiero que leamos es Efesios, ¿sí?, Efesios capítulo 6, versículo 4, otro texto muy conocido. La segunda parte dice: sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. La crianza de los niños debe ser en disciplina y en amonestación del Señor, ¿sí? Eso debe primar, ¿sí?, en nosotros como padres, que la formación de nuestros hijos sea según los principios de Dios, según los principios divinos, para que eso sea lo que forme el carácter y la personalidad de nuestros hijos, para que toda su elección el día de mañana tenga que ver con esto, ¿sí? Que ellos nunca se olviden de Dios, que ellos tengan presente siempre a Dios. Entonces, ¿quién está educando? ¿Quién está formando la vida y la conducta y el carácter de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Son los principios divinos los que están primando en eso? ¿O estamos permitiendo que haya otras cosas que formen el carácter? Ojalá no, ojalá sea Dios, ojalá seamos nosotros como padres que estemos formando y con los principios de Dios formando. Indudable, no es una tarea fácil, no es una tarea difícil, demanda esfuerzo, mucho sacrificio, pero es lo que Dios nos pide, ¿sí? Indudablemente eso va a traer grandes satisfacciones a nuestras vidas también, ¿sí?
que nuestros hijos anden en los caminos de Dios, ¿sí? Dios les bendiga muy grandemente, hermanos, que Dios prospere sus vidas, la de su familia, y en este tiempo que tenemos la oportunidad, ¿sí?, de estar más tiempo, aprovechar, ¿sí?, para imprimir todos los valores y los principios que Dios quiere en su palabra en la vida de nuestros hijos. Dios les bendiga mucho, hermanos.